Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de miércoles 4 de septiembre, bienvenidos a las tardes de Tele7. Queremos contarles muchas cosas, hoy la verdad es que una jornada muy completita, además bueno, de actualidad, invitados, invitadas, tenemos también esas imágenes de la jornada. Como decimos, vamos a tener un poquito de todo porque va a haber bueno, pues esa vuelta al cole, también vuelta después de las vacaciones, que supone también para nuestros bolsillos, porque bueno, pues es una tendencia que quizá que cada vez está más al alza, ¿no? En boga esto de bueno, pues pedir, solicitar ciertos paquetes, tarjetas para el tema de pago de vacaciones, el pago también de la vuelta al cole, de los libros y demás. Bueno, ¿qué supone, no? Bueno, esa ayuda que nos viene muy bien en ese momento en concreto, nos queremos ir de vacaciones y decimos, bueno, lo que haga falta, yo me quiero ir sí o sí, pido un préstamo, pido un crédito, lo pago como sea y quiero olvidarme, quiero marcharme. Claro, luego los intereses que supone y demás, porque se puede incluso, si son esos intereses abusivos, se pueden reclamar. Luego hablaremos con un abogado que nos explique todos estos temas. Hablaremos de música, hablaremos también de, ojo con la vuelta al cole, lo que cuesta con la Asociación de Consumidores y Consumidoras de Euskadi y un montón de cositas más. Pero antes, imágenes de la jornada de hoy miércoles, que siempre os ofrecemos en las tardes de Tele7, en titulares. En este caso, una explosión en una caseta repleta de pirotecnia, bueno, pues ha sorprendido a una empresa en Áraba. La intervención de bomberos, además de 3 parques, ha logrado acotar las llamas en hora y media y evitar la expansión del fuego que ha afectado a una empresa del polígono, un polígono muy conocido en Berantevilla, en Áraba, como decimos, el polígono La Corzanilla. Se han producido los hechos cuando bueno, se acercaban las 11 de la mañana. En esa zona se encuentra la empresa, en ese polígono Balicea, que es una pirotécnica de reconocido prestigio nacional e internacional, que ha sufrido esa deflagración en primera persona y el posterior incendio de parte del recinto en el que ha tenido lugar bueno, pues este hecho, este suceso. Bueno, pues en principio, afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, aunque sí numerosos daños materiales. Como decimos, efectivos de bomberos de Álava, de los parques de Nanclares de Oca y de Espejo han acudido bueno, pues cuando se ha producido, sobre las 11 de la mañana, apoyados también por unidades venidos de la vecina bueno, Burgos, ¿no? De la burgalesa de Miranda de Ebro, localidad que se encuentra muy cerquita, a 6 kilómetros de distancia del lugar. Como decimos, en hora y media se ha controlado este fuego. Bueno, pues ha sorprendido también a los vecinos que han grabado, ¿no? De ahí un poquito se van moviendo las imágenes, hemos cortado porque había más movimiento y bueno, parece ser que no es algo aislado, que ya hay un precedente también de un incendio en ese casi mismo lugar, pero fue en mayo de 2021, se produjo otro incendio, aunque de dimensiones pues, bueno, más chiquitinas que el que se ha registrado, como decimos, y estamos viendo en imágenes. Bueno, pues como decimos, bueno, pues en hora y media se ha extinguido este fuego, pero la verdad es que cuando hablamos, ¿no? Bueno, pues de una fábrica, de una empresa pirotécnica, pues hombre, pues sí preocupa, por cualquier cosa, pues evidentemente los fuegos artificiales y afortunadamente no hay que lamentar daños personales, sí daños materiales, pero como decimos, bueno, ha sido controlado en hora y media, desde 3 parques diferentes de bomberos, tanto de Áraba como de la vecina bueno, pues provincia de Burgos. Otra de las imágenes nos llega desde la Guardia Civil de Guipúzcoa. 3 detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en la frontera de Irún. Siempre ya saben que, como ayer les ofrecíamos también desde, en este caso ayer hablábamos de bueno, pues esa detención de ese hombre, ¿no? que tenía ese altercado con su pareja o expareja. Bueno, en este caso, una operación de la Guardia Civil en Guipúzcoa, 3 detenidos, tráfico de drogas en la frontera de Irún. Mantenían activa una cadena de distribución de hachís que terminaba llegando también a Francia en pequeñas cantidades gracias a varios bueno, pues, traficantes, varios camellos en los que se ha identificado además algún menor de edad cruzando la frontera en ciclomotor. En el domicilio del escalón superior se han incautado 900 gramos de droga y unos 10.000 euros en metálico. Como decimos, allí estamos viendo imágenes de esta detención, 3 detenidos, una operación contra el tráfico de drogas en la frontera
de Irún, pasaban incluso al vecino país, bueno, a Francia. Algunos de los además implicados son menores de edad, con lo cual, bueno, me imagino la Fiscalía de Menores tendrá que actuar y, bueno, pues han incautado 900 gramos de droga y 10.000 euros en metálico y era básicamente, bueno, pues hachís, además de, bueno, dinero y demás. Imágenes que nos llegan desde la Guardia Civil en Guipúzcoa. Y vamos con más imágenes y más noticias del día. Ayer se lo contábamos, aquí en las tardes de Tele7 y lo hacían oficial en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y Ministras, que era el nombramiento de Isabel Perello como presidenta del Consejo General del Poder Judicial, después de por fin salvar esa paralización de muchos meses y meses y meses. También presidenta del Tribunal Supremo, como recordamos ayer, la primera mujer en ostentar este cargo. Ha prometido su cargo, su responsabilidad ante el rey Felipe VI, en un acto oficial que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela. Como decimos, la primera mujer que está al frente, además de ambos órganos, en toda la historia de nuestra democracia. Presidenta del Tribunal Supremo y presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Ha, como decimos, jurado su cargo ante el rey Felipe VI, presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso Francina Armengol, entre otras personalidades importantes del órgano judicial. Después, también, se le ha impuesto, se le ha nombrado ya como presidenta en un acto solemne y vamos a escuchar las palabras, primero jurando su cargo ante el rey Felipe VI y luego también, dando inicio a, dentro de sus responsabilidades como presidenta del Consejo General del Poder Judicial, con se le ha impuesto, no sé la palabra collar, se le ha impuesto una condecoración que la reconoce como presidenta tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Supremo. Prometo guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, lealtad al Rey y cumplir fielmente los deberes del cargo de Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, manteniendo el secreto de las deliberaciones de los órganos del mismo. El Gran Collar de la Justicia como símbolo de la alta magistratura que vais a ejercer. En este momento tomo posesión como presidenta del Tribunal Supremo y, por ende, del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias a todos. El acto ha concluido. Se levanta la sesión. Uno de los momentos importantes de la jornada, aunque hay más y luego se lo iremos contando. Como comenzamos el programa, decimos que es la vuelta al día a día, ¿no? A los quehaceres diarios, vuelta también del cole dentro de muy poquito, depende de las comunidades autónomas, van volviendo al cole los más jóvenes, vuelta al trabajo y vuelta a esa realidad. Los que hemos podido, nos hemos escapado unos días de vacaciones y ahora nos enfrentamos a lo que ha supuesto ese desembolso de las vacaciones y también los que tienen a los chiquis, esa vuelta al cole, también la factura que va a llegar con el tema de esa vuelta al colegio. Vamos a hablar de un producto financiero del que muchas familias echan mano, tiran para precisamente pagar a plazos las vacaciones, para que sea menos dura esa cuesta de septiembre, la vuelta al cole y demás. Pero, como siempre decimos, todo tiene su parte bonita, pero luego tiene otra parte que quizá desconocemos o no nos cuentan. Para hablar de todo esto tenemos a Íñigo Serrano, él es abogado, forma parte de Sello Legal, que está especializado precisamente en reclamar, en este caso, este producto financiero, que son tarjetas revolving. No sé si lo digo bien. Íñigo, buenas tardes, bienvenido. Sí, hola, buenas tardes. Lo dices perfectamente, tarjeta revolving.
Bueno, Íñigo, claro, lo que estamos contando, hay gente que dice, uy, pero esto es así, sí, sí. Además, bueno, por poner un ejemplo, además que aquí sacamos pecho, porque ya sabes que el año pasado ganamos la Copa del Rey, el Athletic Club de Bilbao, a mí me consta, porque además gente cercana que pedía también créditos para irse a ver la final de Copa en Sevilla, gente que pide incluso también créditos para, bueno, pues una boda, una comunión, a ver, todo es lícito, no estamos aquí criticando, cada uno gestiona su economía como mejor le venga y como mejor le parezca, Íñigo, pero claro, en este caso, con el tema de las vacaciones, la vuelta al cole, estas tarjetas que no son créditos, para explicar un poquito, Íñigo, y comenzar por el principio, ¿qué significa este producto financiero? ¿En qué consiste? ¿Es un crédito al uso o es otro tipo de producto? Pues estas tarjetas revolving están muy extendidas en nuestra sociedad. Desgraciadamente, lo que son tarjetas muy tóxicas que tienen, para diferenciarlas de otros productos, un tipo de interés muy elevado que ronda en torno al 18 y el 28-30%, y luego encima se comercializa con una facilidad pasmosa en relación con la toxicidad que tiene, ¿no? Con las contrapartidas que tiene de cara a los consumidores. Íñigo, ¿se le ofrece o es algo que se ofrece de manera, es decir, en los bancos? ¿Cómo tenemos conocimiento de este tipo de producto? Sí, las comercializan prácticamente todas las entidades financieras e incluso se comercializa en establecimientos abiertos al público, como pueden ser gasolineras, tiendas de gran consumo como MediaMarkt, FNAC, Mm. etcétera. En todas estas tiendas pues, se comercializan. La técnica habitual es, tú quieres financiar, pongamos, un sofá de 500 euros y te lo financian a unas condiciones pues, muy ventajosas, pongamos a un tipo de interés del 5% o 7%. Pero ¿qué pasa? Que junto con esa financiación te dan una línea de crédito que se activa mediante el uso de una tarjeta que te llega a casa. El problema está en esa línea de crédito. Esa línea de crédito ya es, en el momento que pagas con la tarjeta de crédito, activas esa línea de crédito revolving y es la que te entra, la que provoca esa espiral de endeudamiento absoluto y de que la gente pues, que no puede salir de esta situación económica a la que te llaman estas tarjetas revolving. Sí, porque Íñigo, en un principio, bueno, nos lo presenta muy apetecible, como suele ser en estos casos, o son tarjetas en las que, bueno, pues se puede aplazar esos pagos. Hablamos de, hombre, cantidades un tanto grandes, pues bueno, vacaciones o los gastos, ¿no? Que es la vuelta al cole o cualquier otro tipo de gasto que nos llega en septiembre, sobre todo, Íñigo, que es el mes en el que estamos, y claro, nos dejan aplazar esos gastos. En un principio la cuota la ponemos nosotros, nosotras, nos dicen que podemos poner la cuota para pagar cómodamente, pero luego ahí está la trampa, ¿no? Que los intereses son desorbitados. Sí, ahí está la trampa, efectivamente. Muchas veces te ponen una cuota muy baja, te ponen una cuota, pongamos, de 30 euros y bueno, pues es muy asumible para la gente, pero ¿qué pasa? Que estos 30 euros, en lugar de amortizar mes a mes la deuda pendiente, en muchas ocasiones lo único que cobran, lo único que pagan son los intereses. Entonces, por mucho que pagues 30 euros al mes durante todo un año, si no amortizas deuda, vas a seguir teniendo la deuda pues de por vida. Madre mía, en casos que has visto, Íñigo, porque como hemos comentado, además de abogado, eres responsable de la zona norte de la Asociación contra la Usura de Sociedades Acreedoras, de ACUSA, y socio fundador de Sello Legal Abogados, que por cierto estáis en la vecina Asturias, ¿no? Sí, 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 estamos en Asturias, pero bueno, trabajamos en toda España. Íñigo, ¿qué casos soléis ver también en vuestro bufete? ¿Qué casos os llegan? Es decir, de gente que, bueno, en un principio pide ese aplazamiento, dice, bueno, pues no sé si 2.000, 3.000, 4.000, depende de las vacaciones, depende de los gastos, y luego acaba casi pagando quizá el doble por los intereses, ¿no, Íñigo? Y el doble, incluso el triple, en muchas ocasiones lo que te comentaba, se produce lo que se considera amortización negativa. Imaginemos que la cuota pactada es de 30 euros y por lo que sea, a la hora de hacer el pago, pues te retrasas unos días. En ese caso ya te cobran la comisión de 30 euros por retraso en el pago y los intereses. Entonces, en lugar de disminuir la deuda, como se debería, o sea, la mayoría de la gente entiende cuando se comercializa en 30 euros, la deuda aumenta, porque 30 euros es para pagar la comisión y luego otros tantos son los intereses.
Entonces lo que pasa es que la deuda va aumentando de forma indefinida y la gente pues piensa que, oye, ya iré pagando estos 1.000 euros que solicité para irme de vacaciones, lo iré pagando y cuando acabe dentro de 30 meses, pues perfecto. Pero la realidad es que no se termina nunca. ¿La apariencia, Íñigo, es de una tarjeta normal, una tarjeta de crédito, de las de toda la vida, o tienen o es diferente? Digo porque no he visto, yo no espero, toco madera, oye, que si hay que solicitarla, se solicita, pero ahora nos vas a contar, o nos estás contando, todo lo que hay detrás y también cómo reclamar. ¿Pero tiene una apariencia de una tarjeta normal de crédito? Sí, sí, es una tarjeta normal. De hecho, en muchas ocasiones es un plástico que te sirve para pagar en cualquier comercio. Lo único que lleva aparejado unos tipos de interés disparatados y luego una forma de amortización que no se explica al consumidor, al cliente y que desde luego si se explicase adecuadamente, pues no se contrataría. Eso te iba a decir, Íñigo, os están llegando también casos de gente que quizá, oye, pues tiene esa urgencia, estamos hablando de vacaciones, de la vuelta al cole que conlleva muchos gastos, perdón, puede ser también, oye, se nos estropea un electrodoméstico, se nos estropea algo, tenemos algún problema, tenemos que pagar una derrama, oye, luego como utilicemos, ¿no? Ese dinero, hay muchas maneras, como decimos, totalmente lícito, pero no, al consumidor se le explica, es decir, se están llegando casos de gente que dice, yo pensé que iba a poder aplazar los pagos, hombre, siempre hay una pequeña comisión, pero no de una manera tan abusiva. La gente al final no tiene esa información, no se les da en los bancos, Íñigo. Desde luego no se explica adecuadamente y no hay más que ver que las sentencias que estamos recibiendo prácticamente a diario coinciden en que existe una falta de transparencia, es decir, que se explica de forma inadecuada por parte de los comerciales o por parte del personal de la entidad financiera este tipo de tarjetas. Es que es una mala práctica financiera que está súper extendida y que gracias a Dios pues los tribunales están poniéndole coto de forma cada vez más constante. Sí, porque estamos hablando de, claro, esos intereses abusivos que van creciendo, incluso pudiendo superar el 23%, ¿no? Íñigo, Sí, eso sí, sí. es muy elevado. Exacto, se considera usura. Este tipo de tarjetas jurídicamente se puede atacar por dos vías, por la vía de la usura o por la vía de la falta de transparencia. En ambos casos se conseguiría la nulidad del contrato. ¿Cómo podremos reclamar? Porque, Íñigo, ¿no vais a demandar bueno, pues, no solamente ahora a la gente que nos está escuchando que no tiene advertir el riesgo de pagar con este tipo de tarjetas revolving, pero bueno, si ya tenemos una y ya estamos metidos, ¿no? en esa vorágine, ¿se puede reclamar? ¿Qué podemos hacer, Íñigo? ¿Cuáles son un poquito las recomendaciones? ¿Cómo estáis trabajando? Sí, parece que lo razonable sería que viendo que las sentencias que están saliendo parecen ser en su gran mayoría, en un 95% unánimes, en el sentido de dar la razón al consumidor, lo razonable y lo lógico sería que el banco pues, pusiese una solución extrajudicial, pero desgraciadamente pues debe ser que no les compensa dar esa solución extrajudicial y obligan a los consumidores a acudir a los juzgados. ¿Cómo se puede hacer? Te puedes poner en contacto con un despacho de abogados especializado en la materia y con que les mandes a un despacho como el nuestro, con que les mandes un extracto de movimientos, ya vamos a identificar si la reclamación es viable o no. Hay despachos como el nuestro que estamos especializados y vamos a saber identificar qué entidades financieras son las que comercializan este tipo de tarjetas y vamos a valorar la viabilidad, que como ya comentaba antes, es cercana al 95%. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de los casos que se ganan, Íñigo, y las sumas que se acaban devolviendo son también importantes, una media de 1.200 euros por cada año que se ha estado pagando en esas situaciones que os llegan también al bufete, muchas veces situaciones límite, ¿no? Me imagino que hay muchas historias detrás de esas personas, oye, bueno, que con la mejor intención dice, oye, pues unas vacaciones, yo qué sé, lo que sea, y luego se ven ahogados y con la soga al cuello, como se suele decir. Animar a que se reclame porque el éxito, el tanto por ciento es bastante alto, ¿no, Íñigo? Sí, sí, el éxito está prácticamente asegurado y en el caso de nuestro despacho en Sello Legal, si vemos la más mínima duda, pues no animamos al cliente a reclamar. Nuestro consejo es que se informen. Hay muchos despachos como Sello Legal que informan de forma gratuita y, bueno, en caso de que tengan la más mínima duda,
ya le digo, que se informen y que se animen a reclamar porque están saliendo siempre bien. La verdad es que, Íñigo, cuando decimos, siempre hemos dicho, ¿no? Hemos escuchado lo de la banca siempre gana. Pues en este caso se lo vamos a poner difícil, ¿no? Tanto en el tema de las reclamaciones de hipotecarias, las firmas de hipotecas antes de 2019, como ahora. Es decir, no hay que tirar la toalla. No siempre la banca gana, ¿no, Íñigo? No, para nada, eso era antes, eso era hace 15 años que la banca era prácticamente imbatible, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, pues gracias a la jurisprudencia de la Unión Europea principalmente, se está abriendo una vía de protección de los consumidores que está permitiendo que la banca empiece a perder estas batallas y, lo que es más importante, que empiece a comercializar de forma apropiada este tipo de productos y que no se engañe a los consumidores que en la mayoría de los casos, pues no tienen la formación para entender un contrato de estas características. Sí, porque hay veces que nos mandan firmar cosas, Íñigo, que, bueno, tú eres abogado, pero hasta, no sé, el más experto, a veces que es tan complicado saber. Es como cuando vas a Hacienda y no te enteras de lo que te están pidiendo ni los papeles que dan, pero que en este caso, en algo que nos jugamos mucho dinero, que es nuestro dinero, que juegan con él, entre comillas, pues lo tenemos ahí, no queda otro, no vamos a dejarlo debajo del colchón, pues hay que tener toda la información y si hay esas malas praxis, malas prácticas, reclamar. Que no tenga miedo tampoco de hacerlo de manera individual, ¿no, Íñigo? Porque a veces la gente piensa, bueno, pero igual solo soy yo, o aquí solo yo no he oído a nadie. A ver, que están muy bien las asociaciones, hacer, vamos a decir, ¿no?, reclamaciones en conjunto, pero las individuales también funcionan, ¿no, Íñigo? Sí, sí, de hecho la mayoría de estos asuntos se llevan de forma individual. Las acciones colectivas, aparte que no están muy bien reguladas, llevan mucho tiempo, se prolonga mucho en el tiempo. Un procedimiento individual en España de media está en unos 18 meses de duración. Eso también hay que tener en cuenta, que la justicia es bastante lenta en este sentido, pero en contraprestación, pues bueno, tiene muchos beneficios para quien demanda, porque la consecuencia de la nulidad de este tipo de contratos es que el banco debería devolver al cliente todo lo que le haya cobrado en concepto de intereses, de comisiones y primas de seguro desde la fecha de la contratación, que hay ocasiones que la gente lleva con estas tarjetas desde el año 2000 y 2005, imagínate, son casi 20 años o 25. Y hasta la actualidad. Entonces, en muchas ocasiones se salda la deuda que tiene pendiente y todavía recupera cantidades. Entonces, desde luego que animo a todo el mundo que crea que tenga una tarjeta de este tipo a informarse, y si es así, pues reclamar. Pues Íñigo, muchísimas gracias por informarnos, por arrojar, ¿no?, luz y sobre todo ayudar a tantas personas, como comentas, ¿no? Trabajáis a nivel nacional y bueno, pues ante cualquier duda que se pongan en contacto con vosotros, con el equipo, Íñigo, para ayudar. Es que estamos hablando de ese dinero que cuesta tanto ganarlo, cuesta tanto ahorrarlo, que luego, bueno, pues, y eso es así, no lo decimos nosotros, Íñigo, ni tú ni yo, es usura, es no informar y es, bueno, pues no ser transparente, y eso, pues que sepan los bancos o cajas de ahorros, como decimos, que tiene sus consecuencias. Íñigo, un beso enorme, buena semana. Buena tarde, hasta luego. Gracias, un placer, Íñigo. Que sepa que no siempre la banca gana, cuando hablamos de bancos, cajas de ahorro, bueno, entidades financieras, bancarias, ¿no? Estamos hablando solo de un banco, al final son prácticas que hacen casi todas las bancas o cajas de ahorros. Vamos también a la actualidad aquí a nivel Euskadi. Saben que le llevamos anunciando toda la semana desde el comienzo de esta nueva temporada, que mañana jueves es la fecha de la reunión de ese pacto sobre la salud con diferentes agentes, pues sindicatos. Hablábamos también ayer mismo con el responsable del sindicato UGT, el tema de ambulancias, pues que van a estar muy pendientes, pero en este caso son imágenes de la reunión con Miquel Torres. Pues el sindicato ELA ya ha anunciado que no va a participar mañana jueves en el pacto sanitario del Gobierno vasco. Ha habido varias bajas o varias no comparecencias. ELA no va a participar en esta reunión, en esta mesa. Ha comunicado, como decimos hoy mismo, por carta al propio lehendakari Manuel Pradales, que no va a estar presente
presente en esta mesa que va a sentar las futuras bases del sistema vasco de salud. Aquí estamos viendo esa reunión con Miquel Torres, son imágenes, bueno, pues también de reuniones de trabajo, en este caso con el vicelehendakari Torres, pero, bueno, la noticia es que, bueno, pues no va a estar ELA, no es el único sindicato que no va a participar, con el resto de partidos políticos que sí van a estar, colegios profesionales, universidades, porque bueno, consideran que este tipo de foros solo tienen un valor propagandístico y que carecen de contenido real. Además, ponen en duda desde el sindicato ELA la voluntad del Gobierno vasco de llevar a cabo cambios estructurales para mejorar Osakidetza. Para justificar su postura, apela además a que la Mesa Sectorial de Salud, donde la plataforma sindical sí participa, no la reunión de mañana, dicen que lleva bloqueada esta mesa más de un año y afea al Ejecutivo vasco que llegará a un acuerdo sobre las horas extras con el sindicato médico de forma unilateral, apenas unas horas después de la reunión que los representantes de ELA mantuvieron con Imanol Pradales en esa primera ronda de contactos que tuvieron hace unas semanas con el propio Pradales. Como decimos, no va a estar presente mañana ELA en este pacto sanitario del Gobierno vasco, pacto sobre la salud, y vamos a escuchar al lehendakari Imanol Pradales, que luego veremos esa comparecencia junto a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, con esa reunión que han tenido, luego les comentaremos, pero en el turno de preguntas al propio lehendakari Pradales, le han preguntado sobre la no presencia, no comparecencia del sindicato ELA en esta mesa o en este pacto sobre la salud, que se reúne mañana jueves. Pradales, el lehendakari, habla de autoexclusión del sindicato y de decepción, aunque eso sí afirma que su silla en la mesa seguirá para cuando quieran participar en el desarrollo de este pacto sobre la salud. Efectivamente, hoy hemos conocido, ¿no?, que él ha tomado la decisión de no participar en la mesa de salud. Y estoy decepcionado porque que el principal sindicato de Euskadi no crea que es importante participar en la mejora del sistema vasco de salud, pues cuando menos llama la atención. Y es una decepción. Ahora, él ha decidido autoexcluirse de la mesa. Lo ha decidido ELA, y solo ELA. Y ha decidido autoexcluirse de una mesa en donde vamos a hablar del sistema vasco de salud, de la sanidad. Y es uno de los elementos que más importa a la sociedad vasca. Y sobre eso deberían reflexionar. Porque con esta decisión, en mi opinión, en mi humilde opinión, ELA demuestra que siguen instalados en un modelo que prima el interés propio sindical por encima del interés general de la sociedad vasca, pero también por encima del interés de los profesionales sanitarios, de las y los pacientes. Yo creo que esto es algo que no podemos olvidar. En todo caso, yo hoy quiero poner el foco en quienes sí vamos a estar. Y en la mesa vamos a estar los partidos políticos, vamos a estar el resto de sindicatos de clase y profesionales, las universidades vascas, los médicos, las y los enfermeros, los colegios profesionales de fisioterapeuta, de psicología, etcétera, etcétera. Quiero poner el foco en quienes vamos a estar, en quienes vamos a trabajar por intentar lograr un gran consenso en relación con el sistema vasco de salud. En todo caso, la mesa del pacto de salud seguirá trabajando y la silla para ELA guardada para cuando quieran ponerse el buzo de trabajo en favor de la sanidad pública de Euskadi. Y creo que esto es lo relevante. Seguirá guardada esa silla para cuando quieran trabajar a favor de la sanidad pública de Euskadi. Y precisamente el lehendakari Imanol Pradales se ha reunido esta mañana con la presidenta de Navarra, María Chivite, en ese primer encuentro, su primer encuentro institucional en el Palacio de Navarra, en Pamplona. Durante la reunión, ambos mandatarios han acordado iniciar el proceso de renovación del protocolo de colaboración que existe entre los dos gobiernos, con la intención de consolidar y ampliar los lazos de cooperación en los próximos meses. En el encuentro, tanto Pradales como la presidenta Chivite han destacado la importancia de fortalecer relaciones, subrayando además la necesidad de trabajar conjuntamente en cuestiones de interés común. Algunos de los temas abordados han resaltado es esa cooperación en áreas como la salud, las infraestructuras, la cultura y el euskera, así como la competitividad industrial y su proyección en el marco de la Unión Europea.
También han hablado de la actualidad estatal y global, una de las cuestiones también analizadas en este encuentro entre ambos mandatarios, y en concreto esas olas antidemocráticas y el populismo que se están extendiendo en Europa y en el Estado, y ante las que, en palabras del Lehendakari, hemos mostrado nuestra profunda preocupación. Hablamos de los ataques contra el concierto económico. En este sentido, Imanol Pradales ha dedicado unos minutos a ese concierto y el convenio económico de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra para denunciar los ataques interesados, injustos e infundados que sufre de esta manera, bueno, pues una organización, una manera de funcionar que está blindada y pone en valor la propia Unión Europea y pactado con el Estado español y con los distintos gobiernos. Vamos a escuchar a ambos mandatarios. Hoy, efectivamente, nos hemos reunido dos gobiernos distintos, dos gobiernos diferentes, elegidos por personas que comparten idioma, cultura y una misma vocación de autogobierno. Una vocación que se traduce, entre otras cuestiones, en el concierto económico, el convenio navarro, como la presidenta Chivite mencionaba. La colaboración entre los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra no es, por lo tanto, una opción. En mi opinión, es una obligación histórica por los lazos que histórica y culturalmente nos unen. La reunión que hemos mantenido hoy es, además, un eslabón más de una misma cadena, una cadena que creo que debemos cuidar y fortalecer todos los días. Y es lo que busca el protocolo de colaboración que ambos gobiernos renovamos en diciembre del 2021, sobre el que hoy hemos trabajado, un protocolo que trata de estrechar aún más nuestros lazos e imprimir un nuevo ritmo a cuestiones fundamentales como la competitividad y la prosperidad para la transformación industrial, la sanidad y el ámbito biosanitario, las infraestructuras estratégicas para el desarrollo futuro o el euskera y la cultura, como se mencionaba. Y en este sentido, nuestra voluntad es actualizarlo y renovarlo, y para ello el compromiso es hacerlo en los próximos meses. Y, por lo tanto, creo que este es un primer elemento muy relevante que hay que poner en valor, porque de ese convenio derivan cuestiones tan relevantes como la colaboración entre los sistemas sanitarios vasco y navarro, o la colaboración ante los sectores estratégicos como el de la automoción, de interés común para ambas comunidades, y otros muchos en los que tenemos que trabajar. Esta reunión también nos ha servido para analizar la actualidad global y estatal, y ambos hemos mostrado, y creo que nos ha tocado, no tanto a mí hasta la fecha afortunadamente, pero sí a la presidenta Chivite a veces, pues lo peor de la antidemocracia que azota Europa. También la demagogia o el populismo creciente que vemos en el Estado, que no augura nada bueno. Una serie de mensajes, y por citar solo un ejemplo, que van en contra precisamente de nuestras singularidades, ¿no? Y me refiero a esos ataques interesados, injustos e infundados que cada cierto tiempo sufre el modelo del concierto vasco y el convenio navarro. Una manera de organización que compartimos, Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, y que no solo está amparada constitucionalmente, sino blindada y puesta en valor por la propia Unión Europea. Una manera propia de autoorganizarnos, que además está pactada con el Estado, que es solidaria y pactada históricamente con todos y cada uno de los gobiernos españoles que han pasado desde la transición democrática. Hoy, una vez más, y todas las veces que sea necesario, volvemos a defender el concierto y el convenio económicos, su singularidad, su solidaridad y la rigurosa gestión del mismo que históricamente han realizado nuestros gobiernos. Insisto, solidaridad, singularidad y rigurosidad de la gestión. Como saben, además, hace apenas una semana planteé un decálogo por la ejemplaridad política en Euskadi. Lo he compartido también con la presidenta Chivite. Una de las razones para plantear su necesidad fue el hecho de ver cómo representantes públicos reciben amenazas, ataques personales. Lamentablemente, la propia presidenta Chivite sabe bien de lo que hablo. Actitudes inaceptables y que atentan contra el principio democrático básico. La cultura del diálogo debe alimentarse cada día, en cada acción. Debemos ser ejemplares. Todas y todos debemos ser ejemplares. Un vínculo similar al que muchos navarros y navarras también mantenemos con nuestros vecinos y vecinas, pues, de La Rioja, de Aragón o incluso de la Baja Navarra en Francia. Por lo tanto, mi reflexión inicial ante este primer encuentro que he mantenido con el Lehendakari Pradales es que la ciudadanía nos reclama que nuestros dos gobiernos colaboren con la misma cordialidad con la que navarros y vascos convivimos día a día. Ese es el espíritu que marca el protocolo que ya firmamos en el año 2021 y que hoy, bueno, pues hemos empezado a repasar
con ese objetivo de trabajar en su actualización en el plazo de unos meses, ¿no? Iniciarla ya y, bueno, pues en unos meses poder materializar esa actualización. Porque, como decía, la nuestra no es una simple relación de proximidad. Las dos comunidades compartimos características socioeconómicas que hacen que nuestros retos a futuro pues sean retos compartidos. Y de esos retos compartidos, bueno, pues se ha centrado un poco pues la reunión que hemos mantenido el Lehendakari Pradales y yo, ¿no? Por ejemplo, las dos comunidades tenemos un fuerte peso de la industria en nuestro PIB y en el empleo, y estamos obligadas por igual a acompañar a nuestras empresas a esa necesaria transformación digital y ecológica que definirá el posicionamiento de nuestra industria de cara al futuro. Creo que ambas comunidades estamos bien posicionadas en el contexto estatal, también en el contexto europeo, pero los dos estamos de acuerdo en que debemos sumar esfuerzos, intercambiar experiencias y hacer frente común para que, bueno, pues algunas de esas incertidumbres se resuelvan de la forma más favorable. Y me refiero, por ejemplo, a las consecuencias que pueden tener las políticas proteccionistas en las exportaciones de nuestras empresas. Este es un asunto que está encima de la mesa, que nos preocupa en la medida de que nuestras empresas se dirigen a un mercado global que ya ha sido pues muy tensionado, lo ha sido por la pandemia, por la guerra de Ucrania y también por la ruptura de las cadenas logísticas. Y empezando y enlazando con este asunto, tanto el Lehendakari Pradales como yo queremos expresar también, ¿no? Lo ha dicho en otras entrevistas, ¿no? Expresar nuestra apuesta por el corredor de alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo. La conexión de la Y vasca con Navarra es un objetivo irrenunciable para nuestros gobiernos porque supone un nexo de comunicación fundamental para nuestra ciudadanía, para nuestras empresas y, desde luego, para el conjunto del país. Eso sí, ante una infraestructura de esta envergadura, yo lo he repetido en numerosas ocasiones, debemos contar con toda la información para poder tomar las decisiones correctas, porque no podemos fallar en una construcción de este calado. Por eso estamos de acuerdo en que tenemos que resolver cuanto antes, lo debe hacer el Ministerio, las incertidumbres técnicas para poder tomar las decisiones políticas adecuadas. Y, mientras tanto, pues no nos olvidemos que estas obras continúan, que el corredor Cantábrico-Mediterráneo solo va a tener sentido si nos conecta también con Zaragoza, así que es fundamental completar esa conexión hacia el sur, que en los últimos 5 años pues, ha experimentado un impulso decisivo. Y, por lo tanto, tan importante la conexión entre el corredor navarro y la Y vasca, que es lo que hemos comentado, como la unión de toda esta infraestructura con el sistema de alta velocidad español a través de esa conexión con Zaragoza. Otro de los temas que nos vinculan ambas comunidades es nuestro sistema de financiación, con 2 modelos que tienen 2 orígenes diferentes, 2 sistemas diferentes, pero sí con una cuestión en común. Tanto el Convenio de Navarra como el Concierto Vasco son herramientas solidarias con el resto de regiones de nuestro país. Este es un debate que se hable de manera periódica en España. Y ahora, ante la posibilidad de un nuevo modelo de financiación para Cataluña, bueno, pues hay quien lo vuelve a poner en cuestión. Tanto el Lehendakari Pradales como yo estamos de acuerdo en que, independientemente de los acuerdos políticos, independientemente de lo que se hable del sistema de financiación de Cataluña, Navarra y País Vasco seguiremos haciendo pedagogía sobre la validez de nuestro modelo y defendiéndolo ante quien lo cuestione. Y, como siempre digo, ponerse al mando de la recaudación fiscal implica una enorme responsabilidad que, desde luego, Navarra está ejerciendo con la madurez y la solvencia de una trayectoria de más de 30 años de experiencia. Y, como parte de nuestro patrimonio histórico, social y cultural, Navarra y País Vasco compartimos también la responsabilidad de hacer que el euskera siga siendo una lengua viva. Seguiremos facilitando su aprendizaje y su uso a todos los niveles. En ese protocolo de colaboración ya hablaba siempre del respeto a la realidad sociolingüística de cada una de nuestras comunidades. Bueno, y seguimos con esa vuelta a la normalidad después de las vacaciones. Comentamos que no solamente los mayores nos enfrentamos a esa vuelta después de la temporada estival, del descanso, con todo lo que ello supone. Antes hablamos del tema, ¿no?, de este producto financiero, ¿no?, estas tarjetas revolving, sino también, ¿no?, ya teniendo la vuelta al cole a la vuelta de la esquina, todo lo que va a suponer de desembolso económico para las familias. Además, teniendo en cuenta que, bueno, pues están subiendo los precios, un incremento bastante importante y notable respecto al año pasado. Para contarnos los detalles de cómo podemos también protegernos, informar y darnos algunos consejos desde la asociación ECACUP, tenemos al responsable de prensa, Markel Echevarría. Markel, buenas tardes, Arratsaldeon.
Muy buena, Susana. Arratsaldeon. ¿Cuánto tiempo que no estaba con vosotros? Ya Encantado de estar te aquí de nuevo. digo, oye, la verdad es que estás siempre estupendo, ¿eh? Siempre con una Sí, sonrisa contigo, oye, pues que nos das energía. Te voy a tener todos los lunes. Los lunes estamos un poco más flojillos de energy, pues en los lunes vamos a es tener que tener. precisamente porque acabo de llegar de vacaciones. ¡Ah! Dame unos cuantos meses todavía. Entonces vienes ahí con todo el power, vienes ahí con las pilas cargadas, Exacto, ¿no, con las pilas Markel? cargadas. Exactamente. Bueno, hay que Eso es. decir que siempre, Markel, nos atiendes muy amablemente, siempre con esa sonrisa y siempre dando toda la información, ¿eh? Incluso antes de irnos de vacaciones, que estamos un poquito más cansadetes, también, ¿eh? Siempre nos atiendes Eso muy es. amablemente, así que es que ricasco, Markel, por estar de nuevo en las tardes de Telesite, que hacía mucho que nos veíamos. Markel, Eso la es. vuelta al cole, los mayores, hemos vuelto a los quehaceres, al trabajo y demás, que también conlleva a veces, bueno, pues gastos, pues tampoco a punto, neveras vacías, porque, bueno, pues si nos hemos escapado unos días hay que ponerse un poquito de nuevo al día a día, pero la vuelta al cole con un desembolso importante para todas las familias, ¿no, Markel? Con el incremento de precios bastante significativo respecto al año pasado. Así es, Susana. Y de año a año es un incremento que está creciendo de manera exponencial. Y seguramente muchas de las personas que nos están viendo conocerán de sobra la llamada cuesta de enero, ¿no? La Mm. que va después de la época navideña. Pero los que son padres y madres también conocerán la que cada vez es más frecuente llamar la cuesta de septiembre. ¿Por qué? Porque se ubica entre el periodo vacacional y justo en el momento en el que empieza la llamada vuelta al cole, esa vuelta al cole que cada vez supone más dinero para la economía de las familias vascas y que de alguna manera este año se va a incrementar más o menos a unos 480 euros por hijo o hija según los diferentes estudios. Una cuantía que es muy considerable, que es bastante alta para ciertos modelos de economía familiar y que tenemos que poner encima de la mesa, porque estos 480 euros, como bien decías tú, suponen el chándal de gimnasia, los zapatos, los uniformes, pero también todo lo referente al material didáctico, como son los rotuladores, los cuadernos y lápices. Pero aquí no entra todo lo referente, por ejemplo, a el apartado del comedor, la matrícula o las actividades extraescolares. Entonces, por resumirlo, cada vez es un desembolso más alto para las familias y por ese mismo motivo, y como bien has dicho tú, traemos unos consejitos para poder afrontarla de una manera un poquito más, para poder surfear esta ola de una manera un poco más laxa, ¿no? Y que sea, y que no nos haga tanto daño en los bolsillos a las familias. Sí, porque Markel, como estás comentando, estamos hablando de esa, ya no cuesta, esto ya es, vamos, la cuesta no para abajo, sí, para abajo y el talud que hacemos para arriba, porque madre mía, es más acusada que incluso, como comentas, que en enero, porque la vuelta al cole supone todo esto y las familias lo sufren en sus bolsillos, con incremento en los precios de hasta el 20%. Hablabas, Markel, de esa media, ¿no? Por hijo o hija de 480 euros, pero es que los precios, claro, no, ese gasto medio no es porque compremos más, hombre, depende de las edades, depende de las extraescolares, que ahora comentaremos, Markel, sino es que los precios suben, es decir, un 20% de incremento en los precios, lo vemos en los alimentos también, por supuesto, no solamente material escolar, pero que claro, ahora mismo, yo qué sé, los mismos libros, o la misma mochila, o el mismo, yo qué sé, chándal del año pasado, es mucho más caro este año que el año pasado, ¿no, Markel? Así es, podemos replicar ese incremento de precios y esa inflación que estamos sufriendo en los alimentos, en los aspectos más básicos de nuestro día a día, también en la vuelta al cole de los más chiquis de la casa. Y esto muchas veces, como bien comentabas tú, pues supone un reto para las familias que también de alguna manera tienen menos recursos o asumen también un gasto mucho mayor en esa época vacacional, porque la realidad es que necesitamos irnos de vacaciones y irnos de vacaciones muchas veces aunque nos vayamos al pueblo, o aunque elijamos eh, modelos un poquito más sostenibles, siempre van a suponer un gasto, entonces se juntan un momento en el que hemos gastado mucho dinero, en el que hemos hecho un esfuerzo económico bastante considerable, con un periodo en el que también lo debemos hacer. Entonces, por ese mismo motivo, creemos que tenemos que levantar un poquito la mano y decir, oye, hay que intentar gestionar este pequeño bache económico que siempre tenemos cada año de la mejor manera, ¿no? Y como es, pues anticipándonos sobre todo.
Desde la Asociación de Consumidores y Consumidoras de Euskadi, de ECA, Markel, ¿cuáles son esos consejos que bueno, pues son de fácil aplicación? Porque bueno, pues Eso ahora es. los vas a comentar que no es muy costoso, es simplemente intentar y adaptar un poquito bueno, pues esta realidad que tenemos ahora mismo al bolsillo de cada familia. ¿Cuáles son los consejos que dais desde ECA? Pues el primero, Susana, y parece muy evidente, pero la realidad es que muchas veces no lo hacemos, sería establecer un presupuesto realista y claro justo antes de empezar a afrontar ese momento en el que tenemos que comprar las cosas. Es decir, antes de empezar a comprar, debemos decidir cuánto podemos gastar en material escolar, en uniformes y también en actividades extracurriculares, por ejemplo, y de esta manera priorizaremos los gastos esenciales sobre los gastos opcionales y tomaremos decisiones mucho más informadas y consensuadas con nuestro futuro yo, que le faltará ese dinero en ese momento, ¿no? También, en este sentido, una vez tengamos ese presupuesto realista hecho, nos gusta mencionar que siempre que sea posible, pues tratemos de hacer esa compra sin la compañía de nuestros hijos e hijas, que siempre sabemos que es maravillosa, pero de alguna manera nos ayudará también a evitar ceder en esos mini caprichos que pueden inflar nuestro pequeño gasto y que nosotros muchas veces sabemos muy bien y tenemos un presupuesto establecido sobre qué es lo que necesitamos y qué tenemos que comprar, pero cuando vamos con los más chiquis, pues se les antoja algo y muchas veces a nosotros nos cuesta decirles que no. Entonces, en este sentido, creemos que sería positivo, primero, establecer un presupuesto realista y hacer, cuando tengamos que ir a hacer esas compras, ir también solos y solas. También algo que, bueno, que la gente quizá más joven, los que sois más jóvenes, Markel, pues igual os suena un poco a chino, pero los que ya tenemos una edad, que yo, fíjate, hoy he estado comentando a los compañeras de, ay, tengo un dolor de rodilla, va a cambiar el tiempo, o sea, esto de la edad es muy mala, pero bueno, es importante cumplir años. Markel, el tema de reutilizar, el tema de revisar y aprovechar los recursos existentes, es decir, yo digo lo de la edad porque yo cuando que iba a EGB, luego BUP, ¿no? Estaba el antiguo sistema, pues había veces que o te dejaban los libros o heredabas, hombre, siempre que no pasen muchos años, claro, todo va cambiando, pero quizá de un año a otro, o cuadernos, o incluso tenemos por ahí un estuche que es del año pasado y justo se os antoja uno nuevo, es decir, revisar lo que tenemos. Hay cosas que igual no, hay libros que cambian, pero yo me acuerdo mi época que había libros que valían de un año a otro y decían, es que está subrayado, no quiero, no me gusta. Ojo, porque cada libro cuesta una pasta. Es decir, intentar adaptar y revisar lo que tenemos y podemos aprovechar, ¿no, Markel? Total y absoluto. Has dado una de las claves más importantes, Susana. No tenemos que estrenar todos los años. Eso es lo primero. Y es de alguna manera un chip que tenemos preestablecido ya a nivel incluso de sociedad. Pero la realidad es que no tenemos que estrenar. No es obligatorio estrenar todo el material cada inicio de cursos. Sí, si evidentemente tenemos algo que no está en buen estado, tenemos que comprarlo. Pero siempre pensando un poquito en si lo necesitamos de verdad. Entonces, lo que comentabas tú, reutilizar, importantísimo. Al final, lo que tenemos que hacer es, primero, antes de siquiera ir a comprar, revisar qué es lo que tenemos en casa y qué es lo que nos sirve. Y muchas veces también incluso podemos reutilizar, aparte de reutilizar esos artículos del año pasado o de años anteriores, también podemos incluso preguntar, que es muy habitual a familiares y amigos, porque seguramente tengan material pues de sus hijos e hijas o de otros conocidos que podamos utilizar y la realidad es que no tenemos que hacer ese desembolso en ese sentido y es una manera muy evidente de ahorrarnos ese gasto que muchas veces es innecesario y simplemente por no preguntarlo queda en el tintero, ¿no? Además también recordar que existen ciertos programas locales que ofrecen libros de texto gratuitos, por ejemplo, o a bajo coste. Y que también los centros educativos suelen tener programas que funcionan muy bien en este sentido para que de alguna manera nos dejen libros de texto de otros años o para que podamos conseguirlos a muy bajo coste. Entonces, preguntarlo, porque muchas veces no lo preguntamos y simplemente por eso no nos enteramos de las cosas. Entonces, preguntemos en los centros. También, Markel, hablabas antes de el tema de hacer un presupuesto, ¿no?, realista y también de anticipación. Y hablando de anticipación es precisamente intentar adelantarnos, es decir, si sabemos, ¿no?, que nuestro hijo o hija pues va a empezar ya sus primeras clases de gimnasia o va a necesitar bañador para la pisci o un gorro, es decir, momentos de rebajas, han sido ahora en verano, pero hay también rebajas de invierno y que quizá
en enero podemos encontrar, oye, ¿por qué no? Unas zapatillas que necesitamos, las cogemos, pues oye, un poquito de una talla para que valgan al chiqui. Es decir, esto se ha hecho toda la vida, también pongo la experiencia de, bueno, aunque te quede un poco grande, pero es que los niños crecen en 0, y poder aprovechar esos momentos de rebajas, Markel, en cosas que sabemos que vamos a utilizar, ¿no? Sean bañadores, sean ropa, zapatos o demás. Exacto, Susana. Sí que es verdad que tenemos que decir que vamos un poco tarde para esto, Sí. pero la realidad es que siempre insistimos en que nos anticipemos a la compra para poder conseguir un precio mucho más competitivo, ¿no? Sí que es verdad que podíamos, o sea, para otros años también que se apunten este tip porque es importantísimo. En agosto son mucho más baratas tanto los cuadernos, los rotuladores, cualquier tipo de material didáctico o incluso los libros de texto, entonces aprovechemos, aunque estemos de vacaciones, para guardar un ratito y aprovechar a hacer esas compras, porque sí que es verdad que ahora, en la semana previa, todos vamos a comprarlas y todas, y eso quiere decir que cada vez van a ser más caras. Entonces, intentemos anticiparnos, ¿no? También es clave, pues, un poco comparar precios, ¿no? No quedarnos con la primera opción, aunque muchas veces nos cueste, porque queremos hacer esa compra cuanto antes. Comparemos precios, tomémonos nuestro propio tiempo para, de alguna manera, elegir la mejor opción. Y también siempre haciendo un guiñito, porque NECA nos gusta y creemos que es importantísimo, a ese pequeño comercio, al Ujú. pequeño comercio de nuestro barrio, de nuestro pueblo, que al final hacemos comunidad y es donde de alguna manera creo que deberíamos de dejar nuestro gasto en vez de en las grandes superficies, que muchas veces nos venden un pack de 10 cuadernos cuando no necesitamos esos 10 cuadernos y solamente necesitamos dos. Pues hablemos con la persona de confianza en nuestro barrio, vayamos a nuestras tiendas del pueblo y dejemos el gasto ahí porque creemos que es importante. Eso sí, siempre, como bien has recordado tú, intentando anticiparnos y hacer esas compras en el mes de agosto y no ahora en septiembre. Con ese, como comentas, Markel, comercio, pequeño comercio de proximidad, que es el que da vida a nuestros barrios, a nuestros municipios, y que además podemos encontrar precios muy interesantes. Markel, luego está la otra parte, que además de lo que es el horario lectivo, las clases, tenemos las extraescolares, que a veces que vamos, los chiquis casi están más horas que uno en el trabajo, porque están en clase, luego extraescolares y demás, y las horas de recreo que llevan sus bocadillos, sus refresquitos y demás. Son también retos a los que tenemos que nos plantean pues soluciones óptimas bueno, pues, y que vosotros hacéis además siempre con esa mirada a lo sostenible. El tema de las extraescolares, intentar elegir que tengan ese equilibrio entre lo educativo, pero también lo sostenible y lo real para las familias, ¿no? Hombre, de repente aquí poner, no sé, a ver, que cada uno, pero una extraescolar a un niño muy chiquitín y ponerle a clases de surf, pues igual es muy complicado. Es decir, las extraescolares también elegirlas de la mejor manera posible. Exacto, hay una tendencia clara hoy en día y que es masificar a extraescolares a nuestros chiquitos, cuando muchas veces en realidad yo creo que lo que deberíamos de hacer es centrar el tiro, ver qué es lo que le gusta y qué es lo que necesita de verdad en ese momento y valorar ese tipo de momentos mucho más cuidadosamente. Nosotros lo que siempre abogamos es por seleccionar las extraescolares, siempre recomendando elegir entre o sea, que elijan y que tengan un equilibrio claro entre el coste de la extraescolar y el valor educativo que le va a aportar a su hijo o hija. Esto quiere decir que no porque sea más caro va a ser más beneficioso para tu hijo o hija, y en este sentido creemos que muchas veces hoy en día, como bien has dicho tú, hay una tipología muy diversa de extraescolares, está muy bien, pero tenemos que intentar anteponer la educación de nuestro hijo y hija y sobre todo su felicidad. Y en este sentido también, que creo que es interesante mencionarlo, creo que es importante remarcar que también hay ciertas becas y ayudas, porque muchas veces son bastante caras estas extraescolares, por parte de la Diputación de Vizcaya, por ejemplo. Entonces, que pregunten, que investiguen, que exploren, porque muchas veces simplemente porque no nos ponemos a investigar, no apuntamos a nuestros chiquis algo que les apetece de verdad. Entonces, hay ayudas disponibles en este sentido, preguntemos en los centros y informémonos, porque la realidad es que nos pueden ayudar en este sentido. Y luego también tiene una parte muy buena y es un añadido a su educación más convencional que hacen en la escuela o en la Icastola. Entonces, preguntémoslo, porque la realidad es que tenemos ayudas si la barrera es económica.
Pues Markel, nos veremos dentro de poquito, que ya hemos vuelto al cole también tú y yo, que aunque ya no estamos en el tema escolar, pero también hemos vuelto al día a día, a lo laboral, y quedan muchas cosas de cara a estos meses, porque ahora hablamos de la vuelta al cole, pero luego vendrá las Navidades, luego vendrá Halloween, por cierto, Halloween también, que es ese 1 de noviembre, 31, ¿no?, de octubre, la madrugada, que ahora también, bueno, pues ya también celebramos Halloween, que algo que nos ha venido también de Estados Unidos, por ejemplo, Navidades, es decir, tenemos mucho de qué hablar, Markel, y como siempre, pues un placer verte. Un besito enorme, cuídate, es que recasco, y bienvenido al cole. Un placer, Susana, como siempre, muchas gracias, y estaremos aquí para dar las respuestas a todas vuestras preguntas. Es que recasco, un besín, Markel, un placer, como siempre, gracias. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha inaugurado esta misma mañana el curso político no acto celebrado en la sede del Instituto Cervantes en Madrid junto con todos, voy a decir todos, no sé si faltaría alguno o alguna, pero todos o casi todos de sus ministros y ministras. En esta comparecencia, el propio Sánchez ha anunciado que va a impulsar un nuevo sistema de financiación más justo que tenga en cuenta las peculiaridades de cada territorio, en el que todas las comunidades autónomas reciban más recursos, y les ha mandado un aviso. Además, fomentaremos la corresponsabilidad de cada gobierno autonómico. Como decimos, ha anunciado también que el próximo Consejo de Ministros de este martes va a aprobar el techo de gasto, paso previo a la presentación de los próximos presupuestos generales del Estado de cara al año que viene, 2025. Además, ha hablado de las diferentes líneas de trabajo, ha dicho que en esas prioridades, ¿no?, como el tema de la innovación, del trabajo, de la vivienda. Hablando también de estas cuentas públicas, dice que van a llevar el ADN del gobierno de coalición y que avanzarán en una fiscalidad más progresiva que va a fomentar la descentralización. Ha aprovechado también para acusar a los varones del Partido Popular que gobiernan algunas de las comunidades autónomas del Estado español de no dedicar recursos a los ciudadanos, sino a financiar regalos fiscales. Vamos a escuchar al presidente Sánchez. Gracias a este buen desempeño económico y también, por qué no decirlo, al compromiso del Gobierno de España con las políticas predistributivas y redistributivas, los ingresos reales de los hogares españoles han crecido en estos 6 años casi un 5%. Y si nos comparamos con las principales economías europeas, hemos crecido en ingresos reales más que la alemana, que la francesa o que la italiana. Esto ha llevado a que hoy tengamos una reducción de la pobreza. Hemos sido de los países que más ha reducido la distancia entre ese 20% más rico y el 20% más pobre o con menos recursos del conjunto de nuestra sociedad. Estos, señoras y señores, son datos reales, objetivos, inapelables, que nos hablan de un gran país que está haciendo las cosas bien, con eficacia, con equidad, que va en la buena dirección y que tiene un futuro prometedor por delante. No hay crecimiento si no hay reparto de ese crecimiento y, por tanto, no hay redistribución del mismo. Y eso significa fortalecer nuestro estado del bienestar, continuar modernizando y reforzar los servicios públicos. El Gobierno de coalición progresista considera que la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones no son mercancías, son derechos. Derechos que tenemos que blindar, que tenemos que expandir frente a aquellos que quieren recortar o que quieren convertir en un negocio para unos pocos lo que son derechos para todos y para todas. Eso fue lo que se hizo por parte de administraciones previas, conservadoras, en la mayor época de privatización y de recortes de nuestra historia democrática. Y eso es lo que están haciendo en este momento precisamente los llamados varones y baronesas del Partido Popular en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan. Nuestro modelo, como saben, es justo el contrario. Nosotros creemos que la formación, que la salud, que la seguridad, que la dignidad de las personas no son negocios y que no pueden depender del código postal donde se viva, de su apellido o del dinero que se tenga en el banco. Y por eso en estos 6 años lo que ha hecho el Gobierno ha sido invertir en servicios y en prestaciones sociales un 28% más que lo que invirtió la anterior administración del Partido Popular. Hemos reforzado, para que nos hagamos una idea, las plantillas de trabajadores y trabajadoras con casi 16.000 profesionales, entre ellos médicos, maestros, policías, guardias civiles. En definitiva, gracias a ello, el estado del bienestar
ha empezado a recuperarse de los tijeretazos y el abandono que sufrió durante la década neoliberal. Lo cierto es que en estos 7 años el Gobierno de España habrá transferido a las comunidades autónomas un total, y quédense con esta cifra, un total de 935.000 millones de euros. 935.000 millones de euros. Esto es 300.000 millones de euros más, repito, 300.000 millones de euros más, un 32% más de lo que transfirió la Administración del Partido Popular en el mismo lapso de tiempo cuando le correspondió gobernar. Nosotros, por tanto, señoras y señores, lo que estamos haciendo es cumplir. Y el problema está en que las autonomías gobernadas por la derecha o por las derechas no han dedicado esos recursos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Los han dedicado a aumentar los contratos de unas pocas empresas con algunos nexos familiares y a financiar sus regalos fiscales a los de arriba. Nosotros reivindicamos un modelo de justicia social que vele por la igualdad real y proteja nuestro estado del bienestar. Por eso les anuncio que en este curso político que empieza vamos a hacer 3 cosas. La primera, lo que le corresponde a todo gobierno. Vamos a trabajar por la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que lleven el ADN, la marca, el sello de este Gobierno de coalición progresista. Unos presupuestos sociales, ambiciosos, que consoliden y expandan la inversión pública que venimos realizando durante estos últimos 6 años. Y, de hecho, les anuncio que el próximo Consejo de Ministros aprobaremos de nuevo el techo de gasto para su remisión al Parlamento. Vamos a seguir avanzando hacia una fiscalidad más progresiva, con impuestos que graven más a quienes más tienen y orienten también el modelo productivo. Y, finalmente, vamos a impulsar la creación de un sistema de financiación autonómico que sea más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que atienda las singularidades de cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público y exija algo que creo que es de sentido común, y es la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos. Porque pensamos que la descentralización, que forma parte del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, es perfectamente compatible con garantizar la solidaridad y la equidad entre territorios. Y también con garantizar la suficiencia de recursos, siempre y cuando, evidentemente, los gobiernos autonómicos asuman una mayor corresponsabilidad fiscal. De hecho, les aseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Entre otras cosas, porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española, que es el Fondo de Compensación Interterritorial. En resumen, cohesión e igualdad, eficiencia y equidad. Así es como se construye España. Lo otro es aprovechar el actual estado de las cosas para hacer más ricos a los ricos y abrir nuevas brechas de desigualdad social. Continuamos en las tardes de Tele7 y es un auténtico placer siempre dar a conocer, bueno, ya son conocidos, pero para la audiencia quizá de Tele7, Radio 7, estas pequeñas grandes joyas, porque cuando hablamos de talento musical y además con ADN vasco, con Euskolabel, como nos gusta, y ahora que está ahí fuera nuestra compañera, y encima si son de Portugalete, son jarrilleros, la mayoría de margen izquierda. Pues hombre, es que la química funciona, la conjunción de los elementos, pues a las mil maravillas. Nuclear Dreams, Lier, John y John, buenas tardes, Arratsaldeon. Nos falta un miembro del cuarteto, sí, ¿no? Ander, bajista, que hoy no ha podido estar. Pero... Un besito, Ander, sí, un besito. que se nos ha escaqueado, sí, ¿no? no, tenía cosas que hacer. Con pedazo segundo trabajo. Bueno, Lier, decir que Nuclear Dreams hacéis vuestros discos autoproducidos. Eso es. En este disco seguimos con esa dinámica, Lier, con ese sonido que, fíjate, estamos comentando, que no sé si es algo que os gusta, es decir, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Es que
no parecéis que sois de aquí, es decir, con las... A ver, que la gente ahora dirá, madre mía, me estoy metiendo en un jardín importante, pero Lier, es decir, sois muy jóvenes, hacéis vuestros discos de manera, pues eso, ¿no? Autoproducido todo, y que tenga este sonido que nos recuerda tanto a Muse, a Queen, ¿cómo se consigue? Estamos hablando de un segundo trabajo, pero que ya es toda ya una confirmación como banda. Bueno, el sonido yo creo que básicamente por prueba y error. Yo creo que mucho trabajar en ello, con este disco por ejemplo, yo creo que básicamente lo teníamos acabado en 2023 creo, a mediados, pero todavía no sentía que estuviera del todo acabado y todo, así que estuvimos como un año más hasta acabarlo, hasta dar el último toque y, sí. ¿Cómo os contéis? ¿Cómo os conocéis? No sé si estamos viendo el segundo trabajo, Another Dimension, de Nuclear Dreams. ¿Cómo os conocéis, John? ¿Cómo venís de otras bandas? No sé si es el primer proyecto musical, el primer grupo. Sí, para mí es el primer proyecto musical. Yo, de hecho, el bajista Ander que falta me contactó por una web de internet y desde entonces, pues creo que entré en 2018, creo que fue. Por el verano de 2018 y nada, yo la verdad que era un poco fan del grupo porque en ese entonces tocaban un poco más de rollo Green Day, rollo de ese estilo y a mí en ese entonces me llamaba y cuando me llamó pues me hizo una gran ilusión y no dudé en entrar en el grupo, así que fue una gran ilusión para mí entrar. ¿Cómo te acogieron? Bien, ¿no? Sí, muy bien, joder, muy majos y todo. Porque ¿cuánto tiempo lleva Nuclear Dreams? Empecé grupo? yo básicamente con Ander, empezamos solo como 2 guitarras y tal, como en 2016 o un poco antes o por ahí. No, un poco antes, en 2016 fue cuando conocimos a John, que ya necesitamos batería y tal, y le conocimos y lo adoptamos a él también y tal, y desde ahí entonces súper bien, nos encajamos súper bien el primer día y de ahí para adelante, hasta hoy. ¿Cómo fue ese paso también de Lier a hacer voz y guitarra, ¿no? A pasar ya con percusión y demás? Es un salto también natural, me imagino, como grupo, como banda. Al principio, cuando hacíamos las primeras canciones, solo Ander y yo, pues sí que pensábamos con la idea de en un futuro coger una batería, así que tampoco hicimos mucho solo guitarras, fue directamente con el pensamiento de un grupo entero. Y en cuanto al estilo musical, porque sois muy joven, no sé si puedo preguntaros la edad, bueno, si lo voy a preguntar. ¿Lier? 26. ¿26, John? 25. ¿25, John? 25. 25, madre mía, muy jovencitos. A ver, cuando la época de esplendor de Queen no habíais ni nacido. No. Casi, no habéis nacido, claro. Estamos hablando de, madre mía, cómo pasa el tiempo. Época dorada, ¿no? Del rock, y vosotros, bueno, no eres ni proyecto de vida, ¿no? No estabais en este mundo. ¿Por qué esas influencias, Lier? Yo creo que en un momento empiezas a descubrir pues, música más antigua y te llama y tal. De Queen nos han dicho bastante también. Y eso que tampoco es como mucha influencia, obviamente tienen canciones súper buenas, que nos encanta y aunque sea subconscientemente sí que nos ha influenciado. Pero yo creo que podríamos decir que probablemente para mí, sobre todo, Muse es mi mayor... que igual muchos nos han dicho, ¿os parece? No sé qué. Por el tema de la voz, ¿no? De Matt Bellamy, ¿no? Que es el líder de Muse, por la voz. ¿Cómo jugáis? Porque además es la canción que da nombre al disco. Another Dimension. No sé, yo no imito, no intento imitar, yo al final es mi voz. Algo que utilizo mucho, que utiliza mucho Muse, es el falseto al final. Y yo creo que por eso también mucha gente hace la relación, ¿no? Lo relaciona con nosotros. Pues sí, nos han dicho muchas veces que nos parecemos, que no sé qué. Hace un tiempo fuimos a hacer... participamos en un concurso en el que podíamos tocar covers y recuerdo que fuimos con covers de Muse y nos dijeron, joder, pues es perfecto porque te parece que estaba cantando. Y digo, bueno, tampoco tanto, pero muchas gracias, ¿sabes? Siempre es un halago cuando te dicen algo así, ¿sabes? ¿Qué más influencias, John, tenéis? Pues sobre todo Muse, eso. También hay un poco de esa adolescencia, de ese Green Day que tenemos todos, o sea, de donde venimos, del pop rock o así. Pero bandas contemporáneas últimamente pues podrían ser Royal Blood, Nothing But Thieves, sobre todo Nothing But Thieves mucho.
pero todo con vuestro sello, Jon, personal. Es decir, una cosa es cuando hablamos de influencias, a qué nos puede recordar, pero hay que decir que vuestros temas son vuestros, los discos, los autoproducís, componéis y grabáis vosotros, ¿no, Jon? Que eso es algo que hoy en día se agradece porque, bueno, pues está bien, hay muchas bandas también de versiones, de covers, pero vosotros hacéis vuestros temas, ¿no? A ver, obviamente todo el mundo tiene sus influencias, todo el mundo está en la música por algún otro grupo, cantante, solista, lo que sea, ¿no? Pero es eso, tú escuchas música y tú puedes evolucionar a partir de esas canciones que escuchas. No tienes por qué, ni lo que decía Lier, sí, nos parecemos a, pero no estamos imitando a. Entonces yo creo que también es un trabajo nuestro el decir, vamos a buscar dentro de todo lo que nos gusta nuestro propio sonido. Que igual también por eso decía, sí, lo teníamos en 2023, pero estuvimos un año más intentando buscar esa pequeña diferencia que separase más a lo que más se escucha. Y hablando también de evolución, ¿no? Porque hay también ese trabajo, son muy diferentes en Other Dimension, ese segundo trabajo que Año Cero y Year Zero. Yo creo que sí, tiene un poquito la misma base. Entre medio, cuando acabamos Year Zero, bueno, ahí justo pasó todo el rollo de 2020, ¿no? Entonces tuvimos que, todo el desarrollo que íbamos a tener de conciertos y todo se tuvo que acortar, así que fuimos a los siguientes proyectos, en los que fueron más EPs, que tiramos un poquito más a lo disco, a divertirnos en directo, y creo que al final este disco es como que hemos mezclado los dos, como la seriedad del primero, pero también la diversión, porque en directo es muy importante divertirte para disfrutar de tu música, ¿no? Y sí, yo creo que con este lo hemos conseguido. Jugando con esos sintetizadores, jugando con esa música que nos recuerda un poco a la música de los 80. También es muy grande influencia, en plan, aunque sean canciones sueltas, pero siempre que escucho es algo que me encanta escuchar. Baterías súper electrónicas, me gusta mucho utilizar, sí, sintetizadores mezclados con guitarra, mezclado con voz y tal. La verdad es que se agradece, esto es un oasis de buen gusto y de calidad entre tanta música tan repetitiva y machacona que escuchamos en todo momento, a cada hora, y que a mí la verdad es que personalmente no me gusta, ya lo he dicho muchas veces aquí, al final me voy a generar muchos enemigos, pero bueno, pues hay música como reggaetón, que bueno, quizá para bailar un momento concreto, pero para escucharla todo el día, pues hay veces que te cortarían las venas o te las dejas largas. Próximos, no sé cuál es un poquito la hoja de ruta, hay conciertos, como comentáis, Lier, el directo lo disfrutáis mucho, yo no sé si tenéis presentación del disco, lo habéis presentado ya, conciertos próximamente. Ha estado complicado porque hay mucho movimiento, la verdad, y está como... cuesta bastante alquilar las cosas, están muy a largo plazo. Así que ahora estamos hablando como para cosas de marzo y tal, pero queremos un poquito antes también, tenemos que buscar, pero... Sí, o sea, estamos buscando, estamos para hacer algo antes. Sí. ¿Más de conciertos vosotros como grupo o no sé qué opináis del tema de festivales, ahora que se va mucho, ¿no? De juntar varias bandas? Estaría genial, la verdad. Sí, todo lo que sea. Nosotros al final queremos tocar y enseñar nuestra música y disfrutar, así que todo lo que nos venga, vamos a ello y a tocar, ¿sabes? ¿Hay algún escenario, algún lugar donde os gustaría, no sé, particularmente tocar? Hombre, algo aquí cercano, el BBK Live, yo creo que es un sueño para cualquier grupo de aquí, ¿no? Sí. Al final estos festivales así cercanos a los que todos vamos, ¿no? Pues eso, está el BBK, está el Mazcul, otros igual como más Resu o el Viña, tal, todos estos festivales que al final los vemos todos años, que van grupos que nos gustan y tal, pues es sería un poco sueño decir, ahí va, yo hace 3 años estaba ahí mirando un grupo y ahora estoy ahí tocando yo, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Con grupos además que tenemos aquí en Euskadi, bueno, lo más reciente, digo el nombre porque además hablamos hace poco con ellos, es Sinova, ¿no? Que están haciendo muchos festivales y que han actuado en el BBK Live, es decir, ellos decían, no, veíamos antes a otros grupos y ahora hemos tocado, bueno, han actuado en este BBK Live del pasado mes de julio. El tema, por ejemplo, de los concursos, el Día de Bilbao, no sé si vosotros soléis presentaros también, porque bueno, pues en esta Nagusia han actuado esos grupos elegidos en Bilbo Rock, que también es una buena plaza, ¿no? Yo creo que... Pues por otros derroteros, no sé. Sobre todo yo creo que ya sobre todo en nuestros primeros años, pasamos por muchísimos concursos, por muchísimas, ¿no? En plan, como presentaciones y todo eso. Ya con 2 discos, ¿no, Lier? Ya no estamos hablando de una maqueta, sino de 2 trabajos. Sí, pero ya no es solo por eso, sino más por...
no sé, por dejar hueco también, para tampoco... Al final, si repetimos los mismos concursos, estamos como un poco, bueno, pero queremos también lo nuestro concierto entero, hacer una buena presentación, ¿sabes? Solo que no dependa de otras cosas y eso. Pero puede salir, está abierta la contratación para lo que queda de 2024, para veros, ¿no? La contratación está abierta. La contratación está abierta. Estamos aquí todos Está deseando, abierta. porque nos vamos, estamos disfrutando un montón, bueno, nos estamos pegando por el disco, que el disco, por cierto, no se puede comprar, que lo importante es comprarlo. Pues va a ser en conciertos y dentro de poco abriremos web con disco, merch, un poquito de camisetas y tal. Para que nos tenéis rendidísimos. Bueno, pues nuestra comunidad de coro, José Ignacio Pinto, que creo que la semana que viene a ver si podéis estar también en Radio 7, y yo misma, que a mí es que me encanta, o sea, es que es un sonido, o sea, sois un grupo súper redondo. Os queremos ver en directo. O sea, esto ya es meteros un poco caña. Sí. Claro, Sí, porque nosotros es también muy bien en queremos. directo, o sea, no es muy bien el disco, pero en directo os has comentado que también vosotros disfrutáis, ¿no? Sí. Nosotros tenemos muchísimas ganas de tocar en directo. Además que con este proyecto, con este disco, yo creo que hay un poco más de, ¿cómo decirlo?, historia conectado, y me gustaría hacer un poquito más show. Y bueno, lleva un poquito más de preparación y todo eso, pero sí que, más que solo un concierto, que fuera un poquito más show. Así que sí que nos gustaría tener oportunidades de tocar en muchos sitios para poder adelantar en eso. ¿Y hacerlo en casa? ¿Hacer en margen izquierda, por ejemplo? Sí, donde sea. Nosotros donde nos llamen, vamos. Oye, ¿cómo es eso de hacer los discos autoproducidos? Comentabas, Lier, ¿no? Que bueno, pues en casa, buscándose un poquito la vida, ¿no? Sí, como he dicho antes, con buscar el sonido, prueba y error, básicamente, sí. Al principio no teníamos muy buen sonido, los primeros años de la banda y todo eso, y me acuerdo que fue un momento que fuimos a un estudio y tal, y el sonido que sacamos ahí no fue muy bueno, y dije, no sé, vamos a intentar hacerlo en nuestra casa, porque así va a ser mucho más tranquilo, no hay la presión de un estudio y tal. Y eso hicimos, y poco a poco con los años yo creo que hemos sacado un buen sonido. Tenemos al final nuestros sintes que son muy igual, que te suenan a Nuclear Dreams, nuestras guitarras que suenan a Nuclear Dreams y todo eso. Pues sí, con tiempo yo creo. Pero claro, también os encargáis del tema de la distribución, bueno, tenéis esa libertad de, bueno, ser vosotros los que gestionáis, ¿no? Vuestro trabajo en el grupo, pero también esa dificultad, ¿no? Porque claro, hay productoras, ¿no? que distribuyen, ¿no? Que nos envían los discos y que hacen esa promoción, vosotros lo tenéis que hacer todos vosotros. Sí, todo desde no sé si casa. alguien nos echa una mano. No, básicamente nosotros, desde casa. Hago la página web, hago el diseño, hago todo, ¿sabes? Intentamos ¿También hacer... el diseño de sí, del disco, todo. Eso, yo hago todo. 3D y tal, y yo lo hago todo. Me gusta mucho el diseño, así que no sufro, disfruto mucho haciéndolo. Lo que pasa también lleva su tiempo. Esto estaba preparado también desde inicios de 2023, pero lleva mucho el diseño y todo eso, sí. Porque no sé, pregunto, ¿podéis vivir de la música o tenéis cada uno vuestro trabajo? Ojalá. De la música no se puede vivir. Por ahora, John. Por ahora. Me gustaría. Espérate, deja pasar unas semanitas, que va a ser, bueno, va a venir aquí todas las grandes, todos las productoras, los imperios aquí discográficos, van a llamar a vuestra puerta. Sí. Yo tengo sus teléfonos, no se preocupen que se los facilito, pero eso sí, nunca hay que perder la identidad, ¿eh? Sí, y los orígenes, las raíces. No, es algo por lo que siempre lucharé, la verdad. Siempre tenéis, bueno, claro, canciones en inglés, no sé si valoráis alguna en castellano. Yo creo que siempre nos hemos planteado, sobre todo por que le llame a la gente, porque aquí que se identifique mucho más la gente. Pasa, es algo que yo creo que si hacemos sería en otro proyecto aparte, porque me gusta que sea así totalmente en inglés. También es una manera también de no poner fronteras, ¿no? De poder exportar también la música, como decimos, ¿no? Sí, Como grupazo que sois, también a nivel estatal y a nivel internacional, ¿por qué no, no? Es un poco la idea, que sea accesible para cualquiera que lo escuche, y la verdad es que ves en Spotify, vemos estadísticas, y de repente, pues sí, hay gente que te escucha de Estados Unidos, hay gente que te escucha de Noruega, hay gente que te escucha de todos los lados del mundo. O sea, estáis exportando el talento que hay en Portugalete al resto del mundo. Poco a poco. Sois buenos embajadores de margen izquierda, Mediante ¿no? playlists y todo eso,
pues va expandiéndose poco a poco, sí. Nuclear Dreams sonando en Noruega, animando un poquito el frío y todo lo que, bueno, que en Noruega también se hace buena música, pero por supuesto aquí más. Chicos, pues estaremos muy pendientes con nuestra página web, con fechas de conciertos, que queremos estar en primera fila. Y por supuesto, nos contaréis a ver eso, para comprar el disco, que es importante apoyar a nuestras bandas. Es que recasco, mucha suerte. Gracias. Vamos a escuchar a Ibone Bengoechea, la vicelehendakari primera del Gobierno vasco, que habla de la importancia de los medios de comunicación más próximos a las personas en el tema de la convivencia y defensa de los valores democráticos. Como decimos, habla en la apertura del curso de verano, todavía estamos en verano, el futuro del sector audiovisual a través de los medios de comunicación públicos autonómicos. Vamos a escucharla hablar de esa importancia de estos medios de comunicación en un contexto además de incertidumbre, desconfianza, crispación, con el tema de la inteligencia artificial, que madre mía, cualquier día nos pues van a ver aquí un robot hablando, no sé si hablará tanto, seguro menos, pero el alma que ponemos, eso no tiene ningún robot. Vamos a escuchar a Ibone Bengoechea. Los medios autonómicos sois reflejo de la diversidad del Estado español, y esta diversidad cultural y social y su respeto son elementos esenciales para la convivencia y mantenimiento de los valores democráticos. Es ahí donde Forta, en este 35 aniversario, juega, a mi entender, un papel esencial, porque es reflejo de esa diversidad social, cultural y plurinacional. Quiero destacar algunas de las medidas que hemos impulsado en el Gobierno en estos últimos 2 meses. En concreto voy a destacar 2. El lehendakari Manuel Pradales propuso la semana pasada, en este mismo Palacio Miramar, un pacto ético para el ejercicio ejemplar de la política, y en él recoge un apartado específico dirigido a poner en valor la función social de los medios de comunicación, para facilitar su cometido y también respetar su autonomía. Y por otro lado, desde el propio Gobierno hemos puesto en marcha muy recientemente una convocatoria de ayudas destinadas a los medios de comunicación de Euskadi para minimizar el impacto negativo de la inteligencia artificial generativa, así como ayudas a los medios de comunicación en euskera, porque queremos que la información la hagan las y los profesionales. Y por tanto, en este momento de tanta incertidumbre, que no es solo tecnológica, es también de soportes, pero es también social, no hay más que ver que tenemos guerras, que tenemos tensiones, que tenemos amenazas a los valores democráticos. Ante esa crispación, desconfianza, a vosotros que os toca contar esto que está pasando, yo creo que os corresponde sobre todo, y es lo que la ciudadanía os pedimos, os corresponde verdad, os corresponde rigor, os corresponde credibilidad, pero sobre todo os corresponde cercanía, os corresponde mucha cercanía. Y a quienes formáis parte de los medios de comunicación públicos, yo creo que os tenemos que exigir ese plus más, ¿no? Es un esfuerzo para arrojar un poco de luz pues, en estas sospechas que a veces planean de demagogia, de populismos o de incitaciones al odio. Y esta misma mañana el Ayuntamiento de Donostia ha presentado la campaña de matriculación en los euskaltegis y centros homologados de la propia ciudad. La campaña de matriculación abierta, como decimos, esta misma mañana, Euskaldunízate, habla de ese aprendizaje del euskera en los diferentes centros homologados de Donostia y que, como decimos, se abre desde esta misma mañana. El Ayuntamiento de Donostiarra va a destinar o ha destinado 440.000 euros en el curso 2024-2025 para que los donostiarras aprendan euskera. Se hace este llamamiento a toda la ciudadanía para que se anime a aprender euskera. Con las palabras de Jon Insausti, el concejal de euskera del Ayuntamiento de Donostia, nos despedimos. Mañana volveremos con más temas aquí en los tardes de Tele7. Bidarte agur. Hoy desde el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Donostia, desde los centros homologados y los euskaltegis, pues hacemos un llamamiento para que este curso 2024-2025 pues todas aquellas personas, para que todas aquellas personas se animen a aprender euskera. Y para ello hemos empleado pues, un eslogan ya empleado anteriormente, pero porque cumple 2 objetivos muy bien. Por una parte, quiere llamar la atención a aquellas personas que ya son euskaldunas, a las que se les invita a que sigan euskaldunizándose y a que sigan mejorando y desarrollando su euskera para hacer frente a nuevos retos comunicativos que puedan tener. Y luego también quiere llamar la atención a aquellas personas para que aprendan euskera, para que se euskaldunicen, ¿no? Y con esa doble misión, con ese doble objetivo es por el que estamos hoy aquí, para animar a todas esas personas a que se acerquen. Para ello,
pues los euskaltegis y centros homologados de la ciudad tienen una amplia oferta de cursos, pues las tradicionales con toda su oferta. También el autoaprendizaje, y cada vez son más también los cursos destinados a sectores o a segmentos más concretos. Es nuestro objetivo llegar a cuantas más realidades mejor, y es cierto que los euskaltegis y centros homologados cada vez ofrecen mayor precisión a la hora de dar respuesta a todas las necesidades comunicativas que podemos tener en diferentes ámbitos, ya sea dirigidos a personal de comercio, de hostelería, a desempleados, dirigidos a padres y madres, a personas jubiladas, a inmigrantes o también a jóvenes entre 16 y 18 años, por ejemplo. Son realidades a las que queremos hacer frente o a las que queremos llegar. Y para todo ello, pues un año más el Servicio de Euskera ofrecerá también ayudas económicas que se pueden solicitar. Y bueno, pues dicho esto, si se necesita más información, web del Ayuntamiento de Donostia, Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Donostia o también centros homologados y euskaltegis.